Cuando hablamos de la orquesta de Carlos Di Sarli, de su estilo, hablamos siempre del rol realmente destacado que tiene el mismísimo Di Sarli desde el piano, ¿no? Hablamos de esa sonoridad grande, de los tutis, pero hay un elemento clave sin el cual esta orquesta no sería esta orquesta, y son los solis de violines. Esta orquesta, que tuvo una cuerda grande pero integrada estrictamente por violines, sin cuerda grave, sin viola ni violonchelo, empezó con 3 violines como casi cualquier orquesta de su época, a fines de los años 30, pero fue incrementando la cantidad de instrumentistas de la fila con los años. Llegó a tener, como bien cuentan los libros de historia, hasta 9 violines en su fila. Podemos decir que más allá del pianismo y omnipresente de su director, la estrella de esta orquesta es la fila de cuerdas. Entonces vamos a meternos hoy en este video con la cuerda, especialmente con los solis y algunos otros elementos que definen el estilo de Carlos Di Sarli. Allá vamos, nos metemos de lleno con este temazo que me apasiona. Aquí vamos. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de los estilos fundamentales del tango. Hoy nos vamos a meter con los solis de cuerda del estilo de Carlos Di Sarli. Vamos a hablar de la expresión en su forma de tocar, de la dirección con la que tocan cada una de las frases y de otros elementos bien específicos de su forma de tocar. Antes de meternos con el análisis, quiero recordarles que pueden bajar el PDF que preparé haciendo un recorrido por las distintas épocas de la orquesta de Di Sarli y todo un punteo muy completo donde damos cuenta de los distintos elementos musicales y estilísticos que definen al estilo de Di Sarli. Es algo breve pero realmente muy completo. Estoy seguro de que les va a ayudar a acercarse más al estilo, a conocerlo mejor, a entenderlo mejor, finalmente transformar esa forma de escucharlo para disfrutarlo más y también bailarlo mejor, ¿por qué no? Es una descarga gratuita, se meten aquí abajo del video y después me cuentan a ver cómo les fue, si les sirvió, ¿sí? Dicho todo esto, vamos a meternos entonces con la cuerda de Di Sarli para analizar su forma de tocar los solis y también ver algunos detalles específicos de la forma de tocar en general. Recordemos que cuando hablamos de cualquier orquesta, si tocan todos, se llama tutti. Si toca una sola fila, es decir, solo la cuerda o solo los bandoneones, se llama soli. Y si tocan un único instrumentista, se llama solo. En este caso vamos a hablar de las intervenciones de la cuerda en esa forma de tocar en fila que llamamos soli. Esta es una orquesta, la de Di Sarli, que tiene muchísimos solis de cuerda a lo largo de su discografía. Estamos hablando de una discografía importante, ¿no? De casi 400 registros entre 1939 y 1958. Estamos hablando de una aproximación en la idea de la expresión de la melodía, en la cual Di Sarli pone en las manos de los violinistas la responsabilidad, ¿sí? Si se quiere, de una de las facetas más expresivas de su orquesta. Recordemos que es una orquesta que no tiene solos de bandoneón, casi no tiene solos de violín, salvo algunas excepciones. Los solos de piano suelen ser más rítmicos. Incluso los solis de bandoneón se tocan solo en la mano izquierda, todo cantadito, ligadito, sin mucho más que eso. Pero en cambio acá sí, en la fila de violines se expresa y se canta todo, con todo el arco, creando un enorme contraste con lo que es todo el tratamiento rítmico de la melodía, que como hemos visto en distintas charlas o cursos que yo he dado, bueno, cuando se toca cortito, staccato en Di Sarli, a veces se toca con más ruido que nota. Entonces ese contraste es realmente algo muy llamativo. La cuerda especialmente, cuando tiene que tocar cortito, toca con apenitas un poquitito de cerda del arco y con mucha percusión. Pero como vamos a escuchar ahora, a la hora de cantar una melodía, se usa todo el arco, con vibrato, lleno de lirismo y con una gran dirección. La dirección hacia dónde va la melodía. Vamos a empezar escuchando un ejemplo, el soli de cuerdas del tango Don Juan. Lindísima, además con un cierto perfume campero, podríamos decir, ¿no? Reminiscencias de la música criolla. Escuchemos.
hermoso. Casi que parece realmente una guitarra gauchesca, ¿no? Y siempre con esta idea de la dirección. ¿A dónde va la melodía? Prestemos atención, la escuchamos de nuevo. Siempre hay una claridad en relación a la dirección con que se toca esa melodía. Solamente como un botón de muestra. Escuchemos otro ejemplo más largo. El Soli de Cara Sucia. Bien. Se dan cuenta, ¿no? Que por un lado está todo cantado con mucho arco, con mucho vibrato, pero además esta idea de llevarnos un poco de la mano, como quien cuenta un cuento, porque no está tocado todo igual, todo chato, sino que hay inflexiones que tienen que ver con esta idea de dirección que hablábamos antes. Miren, escuchemos de nuevo. Esos globitos que se arman y que nos muestran la dirección hacen una diferencia enorme en la expresión de lo que se canta. No sé si llegan a darse cuenta que en la primera vuelta, en la presentación de la melodía del Soli, todos los violines tocan en un registro más bien grave, ¿no? Medio y grave. Y cuando se reexpone esa melodía, al menos uno o dos violines saltan a la octava aguda, entonces cambia toda la textura de la orquesta y también, en simultáneo, la base rítmica toca con un poquito más de densidad. Entonces es lo mismo, pero no es lo mismo. Se canta primero, ¿no? ¿No? Y después en lo mismo, pero octava. Yo les marco el cambio de octava, escuchen. Sigue en la misma octava. Salta la aguda. Escuchemos otro ejemplo, el Soli de cuerdas del tango El Jawel, uno de mis favoritos, tremendo, es realmente hermoso y donde todo esto aparece con mucha claridad. Les estoy mostrando ahora ejemplos de las grabaciones un poco más modernas que suenan muy bien porque además están tomadas de cinta y donde además la cuerda es más grande que nunca. Recordemos que cuando en el año 56 se van prácticamente todos los integrantes históricos de la orquesta de Di Sarli para formar los Señores del Tango, Di Sarli reorganiza una nueva orquesta en la cual, ¿sí?, ya estaba Simón Bayur, uno de los máximos violinistas de la historia del tango, que venía de tocar antes y no se fue con los señores, pero además se suma el Vino Bardaro, una de las máximas glorias del violín tanguero. Como si fuera poco, al tiempo, Roberto Guisado vuelve a la orquesta. Entonces tenemos en una orquesta a Roberto Guisado, a Albino Bardaro y a Simón Bayur en una misma fila de violines, lo cual es una cosa realmente extraordinaria, ¿sí? Vamos a escuchar el Jawel y donde se repite, si no me equivoco, esta idea del cambio de octava.
¿Sí? Atención a todo el arco, el vibrato, la dirección con que se toca, el lirismo total y el cambio de octava en la repetición. Clarísimo, ¿no? El cambio de octavas y cómo se siente toda otra cosa, ¿no? Y nos toca físicamente, nos toca emotivamente. Hasta aquí los solis cantables. En un próximo video nos meteremos con otras cuestiones que tienen que ver con los arrastres, que tienen que ver con el staccato y algunos efectos de la cuerda, pero esto fundamental a la hora de entender de qué está hecha la orquesta de Di Sarli, porque está plagada de solis de cuerda, que son finalmente solos de violines, la fila de violines, que tienen todos estos elementos que acabamos de describir. Ojalá les haya gustado este pequeño video. Antes de saludarles, una vez más les recuerdo que se pueden bajar el PDF que preparé haciendo un recorrido por las distintas épocas de Di Sarli, explicando un poquito cuáles son los elementos más importantes desde lo musical y lo estilístico, porque estoy seguro que, aunque breve, es un trabajo profundo que les va a ayudar a acercarse y a disfrutar más de esta orquesta. Nos vemos prontito, nos vemos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Será hasta entonces, un fuerte abrazo para todos y todas.